Bueno, finalmente ya terminamos la primera doctrina, que fue la palabra de Dios. Y ahora vamos a empezar una nueva que se llama cómo estudiar la palabra, cómo estudiar la Biblia. Ok, la introducción, vamos a empezar con el número 1, que es la introducción. En la primera parte de este estudio vimos lo que es la palabra de Dios, que es su revelación. No sé si recuerdan en el último estudio que vimos, hablamos de cómo es que, habiendo conocido lo que es la palabra de Dios, cómo es la revelación misma de Dios hablando a nuestros corazones, cómo es que debemos responder. Y hablamos que debemos de responder creyéndola, estudiándola, honrándola, obedeciéndola, defendiéndola, predicándola. Ok, ya sabemos, somos salvos por gracia. Su salvación es por mera gracia. Pero ahora, ¿qué sigue? Aquí vamos a ver los primeros pasos del aprendizaje de la palabra de Dios para poder conocerla, para poder adentrarnos en ella. Vimos que la Biblia es el canon, es la autoridad. En la vida podemos aprender muchas cosas. Hay muchas cosas de dónde saber, de dónde aprender. En la escuela, en los libros, pero realmente la única que tiene autoridad es la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia es palabra de Dios. Dios es soberano y por ende la Biblia es autoridad sobre nosotros. ¿Recuerdas los beneficios que tiene la Biblia? Vamos a 2 de Timoteo 3:16, por favor. Oye, Alison se siente mal. ¿Qué tiene? Gracias. 2 de Timoteo 3:16. Este versículo lo vimos mucho en el estudio pasado, primordialmente lo que se refiere a la inspiración de la palabra. Pero vamos a estudiar un poquito más, vamos a ir a la segunda parte. Dice 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Bueno, útil. La palabra griega es ofélimos y quiere decir útil, provechoso o que es de aprovecharse. Es decir, la palabra va a tener un alimento espiritual que nosotros debemos de aprovechar. Ya vimos todo lo que es la palabra de Dios. Bueno, todo ese alimento espiritual lo debemos de aprovechar. Ahora, ¿para qué es útil esa palabra? Para enseñar. La palabra griega se refiere a doctrina. Es decir, es la instrucción divina, el contenido del Antiguo y del Nuevo Testamento. Toda esa enseñanza es a lo que se refiere. Y para toda esa es que nosotros debemos usar la palabra, para entender toda esa doctrina. La Biblia contiene la verdad divina que necesitamos conocer. ¿De acuerdo? O sea, todo esto vimos que es sabiduría de Dios, es palabra de Dios, es Dios mismo hablando. Entonces es una verdad divina revelada por Él, lo que Él nos ha dado a conocer y que necesitamos conocer para esta vida. Lo que hace la Biblia a través de ella es que nosotros conocemos la mente de Dios, nos expone la mente misma de Dios. Vamos a dar un ejemplo, porque esto nos va a ayudar a entender lo que es enseñar, redarguir, corregir. Éxodo 20:15. Gracias. 20:15. Va a parecer una idea muy sencilla, pero aquí nos revela en este punto concreto cuál es la mente de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? No hurtarás. Sencillo. Esa es la mente de Dios, esa es la idea, lo que nos lleva a conocer en este ámbito. ¿Qué nos está diciendo? No hurtar. Es un principio, es una ley moral, aún vigente a nuestros días, que no debemos de robar. ¿De acuerdo? Ahora, ¿qué dice 2 de Timoteo 3:15? Es útil para enseñar, para redarguir. ¿Qué es redarguir? Redarguir es reprensión. Es decir, la palabra va a reprender conductas erróneas en nosotros, actitudes equivocadas en nosotros, creencias falsas que nosotros traemos.
Es decir, va a ir en contra, va a convencer a alguien o a nosotros de que hemos obrado mal, o que nuestra mente está mal, o que nuestro conocimiento está mal. Nos va a redarguir, nos va a enseñar lo mal que estamos. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. ¿Qué va a provocar la palabra? Bueno, la palabra va a penetrar. Si nosotros nos abocamos a ella, vamos a ir viendo cómo penetra lo más profundo de nosotros y va a discernir, vamos a poder entender qué conducta estaba mal, pero aún qué intención en nosotros estaba mal. Podríamos haber intentado hacer lo correcto, pero con las intenciones erróneas. Y aún así hubiera desagradado a Dios. ¿Por qué? Porque nuestro corazón estaba mal. ¿Qué va a hacer la palabra entonces? Va a penetrar, va a sacar a la luz nuestro pecado, nos va a redarguir, nos va a corregir, nos va a mostrar lo que estaba mal. ¿De acuerdo? A través de la palabra es entonces que esa misma mente de Dios que vamos a ir descubriendo nos va a mostrar lo que le desagrada a Dios. Nos va a ir enseñando justamente qué es lo que a Él no le gusta. Y entonces nos va a llevar esa palabra ¿a qué? A confesar nuestro pecado y arrepentirnos. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque sabemos que desagrada a Dios. ¿De acuerdo? Vamos sobre la misma línea de estudio. Vamos a Efesios 4:28. Y dejen un papelito ahí, por favor. Vamos a leer solo la primera parte. Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Hasta ahí. Ya habíamos visto, en Éxodo 20:15, vimos, no hurtarás, la mente de Dios. Aquí, ¿qué nos está diciendo? Nuevamente lo reitera, nos expone nuestro pecado. El que hurtaba, es decir, si nosotros llegábamos a robar, aquí nos está diciendo, ya no hurtes más. Te está redarguyendo, nos redarguye, mostrándonos. Si nosotros vemos en Éxodo 20:15, es un principio muy claro, muy hasta cierto punto abstracto, pero es no hurtarás en general. Aquí si nosotros leemos es el que hurtaba, no hurte más. Es decir, lo entendemos, si es que nosotros hemos cometido este pecado, somos redarguidos a través de la palabra y entonces vemos que si hemos cometido esa falta, debemos ir ante Dios, confesar y arrepentirnos. ¿De acuerdo? Entonces ya vimos, es útil para enseñar y redarguir. Ahora, también dice la palabra de Dios que es útil para corregir. Corregir es la palabra en griego epanordosis. Esta palabra es la única vez que se usa en el Nuevo Testamento. Epanordosis quiere decir enderezar de nuevo, regresar a la condición íntegra o correcta. Por ejemplo, nosotros podemos ver esta servilleta que está arrugada, ¿ok? Bueno, el corregir sería agarrar y enderezarla otra vez y ponerla lista. Eso es lo que significa la palabra epanordosis. Es decir, lo que estaba mal lo va a hacer bien, lo va a corregir, lo va a enderezar. Lo que estaba chueco lo va a regresar a la condición en que debería de ser. Una condición íntegra, una condición correcta, como debería de ser, ¿de acuerdo? Naturalmente, cómo es su estado natural y cómo debería de ser. De esta forma, la palabra no solo nos redarguye, es decir, no solo nos va a mostrar que estamos mal, sino a que además nos va a enseñar el camino de vuelta hacia una vida piadosa. Es decir,
Las cosas que estábamos haciendo mal, las va a corregir para que las hagamos bien. Ejemplo, en el mismo Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más. Hasta ahí, redarguye. Sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno. Aquí viene la corrección. Ok, ya no solo vas a dejar de robar, que estaba mal. ¿Qué es lo que tienes que hacer? Bueno, empiézate a ganar el pan a través de un trabajo honesto, haciendo cosas buenas a través de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí vamos viendo cómo la palabra es útil. 1, para enseñar. 2, para redarguir. Y 3, para corregir. ¿Sí? ¿Vamos claros hasta ahí? ¿Qué otra cosa nos dice 2 de Timoteo 3:16? Es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para corregir y para instruir en justicia. ¿Qué es instruir en justicia? Bueno, ya no solo es que nos corrige lo que estaba mal, ya no solo nos dice, vamos a hacer lo que está bien, cómo debemos hacerlo bien, sino que además nos va a dar un adiestramiento positivo. Es decir, nos va a llevar a conductas nuevas, piadosas. No solo lo que estaba haciendo mal, hacerlo bien, sino además a una conducta piadosa, a algo que agrada más a Dios a través de un corazón transformado. Nuevamente vamos al ejemplo en Efesios 4:28. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padece necesidad, con el que padece necesidad. Vemos cómo poco a poco va desenvolviéndose. Ya no solo es la corrección de lo malo, el redarguirnos de lo que está mal. Nos corrige, nos dice, hazlo bien. Y además nos instruye para actuar bien, para hacer algo más, una conducta que va a agradar a Dios. ¿De acuerdo? Bueno, entonces viendo cómo la Biblia nos es útil para enseñar, para redarguir, corregir e instruir en justicia, ¿qué debemos de hacer? Aprenderla. Debemos conocer la palabra de Dios. Este estudio, como lo hemos manejado, que se los he dicho, estamos basándonos en unas doctrinas fundamentales que usa John MacArthur. Es una mera introducción, o sea, no vamos a entrar al fondo de la hermenéutica y la exégesis, sino que simplemente vamos a hacer una pequeña introducción a cómo estudiar la Biblia. Unas bases muy básicas para eso, ¿ok? Ya si Dios nos da más tiempo y vida y podemos ahondar en ello, pues lograremos estudiar esta parte a fondo, ¿ok? Bueno, hasta ahí la introducción. Sí, el punto 2. ¿Quién puede estudiar la Biblia? ¿Quién puede estudiar la Biblia? Cuando diseñamos el programa de estudio de la iglesia, habíamos incluido el cómo estudiar la Biblia, pero a Alex Lario se le ocurrió poner esta parte de quién puede estudiar la Biblia, y creo que va a ser muy útil, porque va muy de la mano con cómo estudiar la Biblia. Podemos tener toda la metodología, saber cómo hacerlo, saber cómo llevar a cabo un estudio bíblico, cómo estudiar la Biblia, pero si no somos la persona indicada, eso no nos va a servir. No nos va a servir de nada. No sirve de nada saber cómo si no soy la persona que está indicada para estudiar la Biblia. Insisto, podemos tener la metodología. Como ejemplo, podemos ver que en la escuela, por ejemplo, en la prepa, yo recuerdo que a mí me enseñaron me dejaron de tarea leer Eclesiastés. Bueno, en la escuela te pueden decir como un libro de trabajo, como un libro de estudio, pero eso no implica realmente conocer la Biblia. En las sectas, por ejemplo, la Biblia es un instrumento de control o de dominación sobre la gente. Manual. Es un manual, meramente, legalista y manipulado. Entonces, si no tenemos si no tenemos esa aptitud para poder estudiar la Biblia, vamos a cometer errores. Vamos a Oseas 4, por favor. Oseas 4, versículo 1. Del 1 al 6 vamos a leer, por favor.